6 de la tarde con 26 minutos, vamos con otro tema aquí en Noticias 24. El gobierno anunció que antes de septiembre presentaría el proyecto de ley para la condonación del CAE, el crédito con aval del Estado. Para hablar de este tema, estamos en contacto con la diputada de Convergencia Social, presidenta de la Comisión de Educación, Emilia Schneider. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy bien, Nicolás. Un gusto conversar contigo y con quienes nos ven desde la casa. Diputada, primero que todo, ¿hay un peso para la coalición oficialista de lo que tiene que ver con las deudas del CAE? Le pregunto en términos de lo que ha sido también la trayectoria de la discusión. Es bastante histórica, lleva muchos años, pero siempre cuando se habla del CAE, cuando se habla de que antes de septiembre se va a presentar un proyecto, de que se van a revisar los pros, los contras, no es una situación fácil, es bien compleja. Desde distintos sectores se dice, bueno, pero en la campaña del candidato entonces, Gabriel Boric, se prometió que se iba a condonar la deuda del CAE. ¿Tiene un peso en términos de complicar la discusión y llevarla a hechos concretos como es un proyecto de ley que aborde esta problemática? A ver, yo creo que hay un peso para la política, porque estamos hablando de cerca de 2 millones de familias, de 2 millones de personas que están endeudadas con alguno de los créditos, sea el crédito Corfo, el CAE o el Fondo Solidario. Es decir, hay una importante parte de la población que está esperando una solución para estos abusos. Y creo que es una carga para la política porque no solamente el gobierno del presidente Boric ha intentado hacerse cargo de este asunto, sino que también el gobierno del presidente Piñera presentó un proyecto, el gobierno de la presidenta Bachelet presentó un proyecto y estamos hablando de que las deudas educativas son la principal deuda no hipotecaria de las familias chilenas. Entonces, estamos hablando de un debate importante en el cual el Estado ya ha despilfarrado muchos recursos. A 2022 el Estado había gastado algo así de 8 billones de pesos por concepto de CAE, que no va a parar a fortalecer la educación, que no va a parar a garantizar el derecho a la educación, ni tampoco a las instituciones educativas, sino que va a parar fundamentalmente a los bancos, que no tienen nada que ver con la educación. Entonces yo creo que tenemos una carga de la política, de hacernos cargo de este asunto, y creo que nos jugamos también la legitimidad de la política. ¿Pero no hay una Porque si carga el por haber Estado comprometido sometió terminar solo con para las deudas cerrar... del CAE? ¿Cómo, perdón? ¿No hay una carga, digo, en ese sentido, por haber comprometido en campaña el terminar con las deudas del CAE cuando en distintos sectores se dijo, bueno, pero no es llegar y terminar con esto, digamos? Y eso, la realidad, el propio gobierno lo ha dicho, de alguna manera lo ha demostrado. Hay un compromiso de gobierno y eso es muy importante cumplirlo. Nos jugamos también la legitimidad de la política, como te estaba diciendo. Nos jugamos demostrar que la política sirve para mejorar la vida de las personas. Y también, por cierto, tenemos una carga quienes venimos del movimiento estudiantil y hemos levantado con fuerza esta bandera. Por eso, como Frente Amplio, también hemos insistido una y otra vez en que esto es muy importante de realizar. Pero como te decía anteriormente, esto no es solamente un intento de este gobierno. Hay distintos intentos en los gobiernos anteriores porque este es un problema real. Es un problema real para la economía del Estado, incluso si es que dejamos de lado la dimensión de los abusos que viven las personas, que es tremendo e insostenible. Además, estamos hablando de que, por ejemplo, en la última discusión de presupuesto destinamos 800.000 millones de pesos solo por concepto de CAE. Entonces estamos despilfarrando recursos del Estado en una política completamente fracasada, en una política que no genera mayor equidad social, sino que muy por el contrario condena a jóvenes, a personas que estudiaron, que se prepararon para aportar al país a tener una vida más cara, a no poder adquirir un crédito hipotecario, a no poder arrendar un departamento, a no poder hacer un montón de cosas. Y eso es un problema para la economía nacional, pero también para la economía familiar. Sí. Entonces creo que acá tenemos la obligación de alguna manera ética de darle una respuesta a esos millones de personas que se sienten estafadas por parte del Estado y creo yo que es una cuestión transversal, no solamente le corresponde a este gobierno, sino que la política se tiene que hacer cargo. Durante la mañana, en la mañana informativa de Canal 24 Horas, estuvo el ministro Cataldo, el ministro de Educación. Se le preguntaba justamente por varios temas, pero obviamente la situación del CAE. Y él decía, estamos viendo las posibilidades, vamos a ver este proyecto, obviamente lo va a anunciar el presidente de la República en su minuto cuando estime conveniente, pero va a ser de manera progresiva y justa, creo que no me equivoco en la frase. Le hago la pregunta, al hablar el ministro de Educación sobre un eventual proyecto para terminar con la deuda del CAE, condonar la deuda del CAE, como se diga, al ser progresiva y justa, ¿ya dentro del oficialismo se terminó la discusión con respecto a hacer universal esa condonación?
Es que un plan de condonación sea progresivo y justo no es contradictorio con que sea universal. Que sea progresivo implica que toma en cuenta, por ejemplo, las diferencias de ingresos de las personas. Y a mí eso me parece bien, me parece que tenemos que hacer distinciones. Pero creo que lo que tenemos que hacer aquí es darle una respuesta a esas cerca de 2 millones de personas que están endeudadas por un crédito por estudiar, que es una injusticia total. Y yo creo que efectivamente los principios que pone el ministro Cataldo son muy relevantes. Y creo que este debate tiene que tener dos partes también. Por una parte está el plan de condonación, que es la reparación precisamente a quienes han vivido con esta pesada carga, pero también necesitamos reemplazar ese mecanismo de financiamiento, porque hoy día no tiene sentido condonar o reparar hacia atrás y seguir endeudando estudiantes. Entonces una parte central de esto también tiene que ver con la modernización de la educación superior, con que tengamos un nuevo mecanismo de financiamiento que saque a los bancos de la ecuación, porque los bancos no tienen nada que ver, y le dé a la educación superior un mecanismo de financiamiento justo, sostenible, responsable, que garantice el derecho a la educación y que junto con la gratuidad nos permita ir construyendo las bases de un nuevo sistema de educación superior. No olvidemos que la educación superior es fundamental para el desarrollo del país y no podemos estar endeudando estudiantes si lo que queremos es generar profesionales que aporten a nuestro país, que generen conocimiento, que generen innovación. Entonces creo que ahí es donde tenemos que poner el foco también, en entender que esto es una cuestión más sistémica. Ahora, del punto de vista, y para cerrarlo, de el universal o no universal, algunos ejemplos, porque aquí hay que ver caso a caso, y yo lo tengo súper claro, y han pasado años, entonces también las realidades pueden ser distintas, pero se ponía la situación de aquel estudiante o aquella estudiante que tiene una deuda del CAE, que arrastra esa pesada carga del CAE, con respecto a las que ya han podido terminar con esa deuda, que tuvieron esa carga, pero finalmente pagaron y lograron cumplir y pasaron ese camino, digamos. La discusión era justamente, yo me acuerdo cuando se dio la campaña presidencial en su minuto y estaba dentro del compromiso del programa de gobierno del actual presidente Gabriel Boric, ¿qué pasa con los que lograron pagarlo? ¿Cómo de alguna manera se les compensa en pro también de aquellos que se les va a condonar la deuda? Me adelanto, porque eso habrá que ver en el proyecto, yo lo tengo claro. Hablemos con datos sobre la mesa. El 56%, el 54%, perdón, de las personas deudoras de CAE que está en etapa de pago está en mora, es decir, no puede pagar esa deuda. Y la mayoría de esas personas, o una buena parte, no ha podido terminar sus estudios. Entonces estamos hablando de hacernos cargo de una parte de la población que queda en una situación muy vulnerable. Yo creo que, por cierto, en el plan de condonación tenemos que tomar en cuenta los ingresos de las personas, cuánto de las personas han logrado pagar, pero no es real que aquí haya una población tremenda que ha podido pagar y que hay una minoría que se va a ver favorecida. Más bien estamos hablando de la mayoría de las y los estudiantes que adquirieron alguna de estas deudas educativas. Entonces tenemos que darle una solución en ese sentido. Y aquellos que están al día. Por ahí, ¿cómo, perdón? Y aquellos que están al día, con el esfuerzo que significa aquellos eso. Que están al día también tienen que verse beneficiados, y yo creo que también tenemos que tomar en cuenta para el plan de condonación que una persona esté al día y reconocer ese esfuerzo y que se note en la política pública que estamos reconociendo ese esfuerzo. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo se podría reconocer ese esfuerzo de la persona que, insisto, está al día con lo complejo que significa eso, no en desmedro de aquella persona que por A, B, C o D motivo no puede pagar? Digamos, ¿cómo se puede reconocer ese esfuerzo? No sé si premiar el concepto, pero de todas maneras hacer justo lo que es la idea en sí. Exactamente de esa forma que tú planteas. Por ejemplo, reconociendo una parte más, dándole, digamos, una bonificación a quienes están al día en este plan de condonación. Los detalles de este proyecto, por cierto, como bien decías tú, le corresponderá al Ministerio de Educación y al gobierno darlos a conocer. Yo estoy dando mi opinión, pero en ese sentido yo creo que deberíamos tomar en cuenta eso. Los ingresos de una persona, no podemos tratar a una persona que gana 2 millones, 3 millones de pesos, que una persona que gana 750.000 pesos, que es la realidad de la mayoría, o menos de 750.000 pesos, que es la realidad de la mayoría de los deudores CAE. O sea, el 56% de las personas deudoras CAE que están en etapa de pago registra ingresos mensuales promedio menores a 750.000 pesos. No estamos hablando de favorecer a una élite, estamos hablando de favorecer a jóvenes, que probablemente muchos son primera generación en la universidad, que no han podido desarrollar su vida por estas deudas educativas. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que ir añadiendo una serie de factores para construir un plan de condonación que sea justo y que reconozca todas estas porosidades que tú mencionas, pero al mismo tiempo que avance decididamente a terminar con estas deudas educativas. Y yo creo que ese es un gran consenso hoy día. Yo no he escuchado a nadie defendiendo los créditos por estudiar, y eso me parece muy bien, porque precisamente han demostrado ser una política completamente fracasada.
O sea, claro, usted recordaba, por ejemplo, lo que fue la iniciativa del gobierno del presidente Sebastián Piñera, que proponía Por cambiar supuesto. el sistema de CAE a un sistema completamente distinto, pero que la banca no estuviera en el sistema. O sea, ahí hay un consenso. Ahora, le hago la pregunta y voy más a lo político, digamos, al arduo, difícil trabajo que usted vive en el Congreso Nacional. Si se presenta, yo lo pongo en condicional porque hay que esperar que se presente este proyecto de condonación del CAE. Ahí podríamos ver lo técnico, lo veremos en su minuto, estaremos conversando. Pero desde lo político, desde la votación, desde la discusión, por ejemplo en la Comisión de Educación, en periodo eleccionario, este año, el próximo, se ve difícil porque este es un tema que muchas veces se concentra en la ideología más que en los datos, en las cifras y en las soluciones. Pasó, insisto, con el proyecto que presentó el presidente Sebastián Piñera en su minuto. El proyecto del presidente Sebastián Piñera era un proyecto insuficiente, que reemplazaba un crédito por otro, y eso es lo Pero que era no mejor queremos que lo hacer. que hay Queremos ahora, terminar digamos. con la lógica de los créditos. ¿Puedo terminar la idea para poder responder? Sí, por supuesto. El proyecto se va a presentar, ya tiene una fecha cierta, y este proyecto este compromiso de gobierno ha sido ratificado desde el presidente de la República hacia abajo, y eso yo le quiero dar la certeza a quienes me están viendo que este proyecto va a existir. Le vamos a dar una solución a la y los deudores educacionales. Y como yo veo la situación en la Comisión de Educación, la verdad yo veo mucho interés en este debate. Le puedo decir, hay diputados de derecha que incluso han oficiado al Ministerio de Educación pidiendo que pronto se presente el proyecto, porque precisamente este es un tema transversal. Hay que reconocer que aquí hay un problema que tenemos que solucionar, y yo creo que eso va a darnos garantía de que se va a dar una buena tramitación. Yo tengo toda la confianza en que el gobierno va a presentar un proyecto muy responsable fiscalmente, porque de alguna manera lo más responsable fiscalmente es terminar con el CAE y con los créditos por estudiar, porque son un despilfarro de recursos para el Estado que no generan mayor justicia social, que no invierten en la educación. Tenemos que invertir esos recursos en el derecho a la educación de las personas. No puede ser que vayan a parar a los bancos. Ese es el punto, esa es la injusticia, y eso es lo que tenemos que corregir. Pero yo veo que esto es un proyecto con apoyo bastante transversal. De hecho, en el Congreso hemos presentado una serie de resoluciones que son peticiones al presidente de la República que se han aprobado transversalmente en la Cámara de Diputados, solicitando un plan de condonación y un nuevo mecanismo de financiamiento. Al mismo tiempo, hemos conformado una bancada por la condonación de las deudas educativas que ha sido transversal, que tiene distintos sectores, independientes, personas de centro, personas de Claro, el derecha. diagnóstico transversal y los deudores del Logrado CAE. una transversalidad en este debate. Los ¿Cómo? deudores del CAE, independiente qué ideología o qué partido, lo mismo, son deudores, digamos. Aquí es bastante transversal porque Efectivamente, es una realidad así. efectivamente. Sí, yo entiendo. Y estamos hablando de... Sí, por favor, por favor. Efectivamente, y estamos hablando de datos muy concretos, que son los que yo te he tratado de dar en este debate, en esta conversación, perdón. Estamos hablando de 2 millones de personas, estamos hablando de que el Estado ha gastado 8 billones de pesos en el CAE, es insostenible. Por algo tenemos que dar una solución, y por algo yo creo que este es un tema transversal, y yo creo que va a salir adelante este proyecto cuando se presente. Por eso yo también hago un llamado al gobierno a presentarlo cuanto antes. Ya, se dio la fecha de septiembre, pero ojalá podamos discutirlo incluso antes, para poder avanzar y darle una buena noticia a las familias chilenas. Ante esto, y por último, nos quedan unos minutos, agradeciendo por supuesto su tiempo, diputada. ¿Espera una mención concreta, potente, con respecto a este punto en particular en la próxima cuenta pública del presidente Boric? Él lo estimará, obviamente, pero debería ser así. Lo espero, y espero que se haya una mención clara, que ratifiquemos el compromiso que ya ha sido ratificado por tantas autoridades de que vamos a avanzar en esta línea, y yo espero que haya una mención no solo a esto, sino a una serie de distintos elementos que hay que abordar en educación superior y en educación en general, ¿no? Tenemos que modernizar la educación chilena, es clave para los desafíos que tenemos en el presente, en seguridad, en desarrollo económico, es clave para el futuro la educación chilena. Entonces yo espero no solamente una mención al CAE, sino una mención a seguir fortaleciendo la educación pública, a modernizar la educación parvularia, que es algo que estamos trabajando también en la Comisión de Educación, así que yo espero que el eje de educación en la cuenta pública venga muy robusto. Diputada Emilia Schneider, nuevamente gracias por acompañarnos, que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás, un gusto, un abrazo. Igualmente, a quienes nos escucharon. Hasta luego, gracias. Nos vemos.